Buenas noches, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica de rebobinado de máquinas eléctricas dinámicas, para lo cual vamos a poder ver 4 puntos fundamentales, ¿no? Entre ellos tenemos la parte introductoria, luego en segundo lugar los tipos de bobinado de corriente alterna, como tercer punto la selección de materiales y operaciones básicas, y finalmente el cuarto punto, el motor serie o universal. Ahora, para poder desarrollar esta sesión de aprendizaje, quiero mencionarles de que un científico e ingeniero electricista que dio mucho que hablar en sus temas de investigación fue Nikola Tesla. Esto ha sido un científico de origen croata y que se vino a Estados Unidos a estudiar y dio mucho que hablar porque él fue uno de los creadores, si se quiere decir, de lo que es el campo magnético y los principios de inducción magnética que sirvieron como base para el desarrollo de las máquinas eléctricas. Muy bien, entre sus frases célebres está, por ejemplo, dice que de todas las cosas que conozco, las que más me gustan son los libros. Lógicamente, en honor a lo que él hizo, ¿no? Estudió mucho, se dedicó mucho a la investigación y como resultado ha sido un contribuyente al desarrollo de la carrera de la ingeniería eléctrica. Muy bien, el motor eléctrico es una máquina eléctrica que convierte la energía eléctrica en mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos que generan sus bobinas. O sea, dentro de este motor existe una parte de sus componentes llamadas bobinas y estas son justamente las que me generan los campos magnéticos. ¿Cómo es que funciona este motor eléctrico? Este motor eléctrico funciona por la interacción de campos magnéticos que me generan las corrientes eléctricas sinusoidales. Vamos a ver algunos tipos de bobinado de corriente alterna, pero para ello debemos conocer los términos técnicos del bobinado de motores eléctricos. Por ejemplo, ¿qué cosa es una bobina? Una bobina viene a ser un conjunto compacto de espiras o vueltas o arrollamientos, ¿no? Que van unidos entre sí y forman tanto el bobinado inductor o inducido de la máquina. Y estos están alojados en las ranuras tanto de la armadura, que es la parte giratoria, y el estator. Están compuestos de los lados activos, tal como podemos ver acá en la figura. Por ejemplo, en la figura, en la parte central, dicen lados activos, y en la parte superior e inferior están las cabezas, tanto la cabeza posterior como la cabeza anterior. Otro de los términos técnicos que debemos dominar es el paso de bobina, que viene a ser la distancia que hay entre dos lados de una bobina, y se puede medir en fracciones del paso polar en radianes eléctricos o geométricos, pero normalmente se mide contando el número de ranuras que hay entre los dos lados de la bobina. Como en este caso, en la figura que aparece, hay 10 ranuras de separación entre cada, digamos, lado de bobina. Entonces, por lo tanto, el paso de bobina acá es 1/10. Para poder hacer la tarea de rebobinado, también debemos entender que para poder, digamos, realizar este trabajo, nosotros tenemos que identificar el diámetro de los alambres. Y para ello podemos utilizar dos instrumentos de alta precisión, que son el calibrador o el micrómetro. Hay que recordar que siempre que vamos a rebobinar, debemos utilizar el mismo tipo de calibre que tenía el motor. El calibrador micrométrico opera con un vástago que tiene movimiento en su parte roscada dentro del manguito. Y entre ellos podemos observar que tiene un vástago fijo y un vástago móvil. El diámetro de la pieza a medir se indica por las graduaciones que hay entre el manguito y el tambor. Y acá, por ejemplo, podemos observar que las líneas verticales que están en la parte superior del manguito, como son 1, 2, 3, 4 y 5, me va a indicar las dimensiones de 1 milímetro, 2, 3 o 4 o 5 milímetros, respectivamente.
Y las líneas que están debajo, en la parte inferior, ¿no? Están marcadas con 1, 2, 3, 4, 5, me van a indicar que miden 0,5 milímetros. Como podemos ver en la figura, vean, ahí están de 1 milímetro arriba y en la parte inferior de medio milímetro. El cuarto punto es el motor serie universal. Este motor se dice que es universal porque funciona con corriente continua y con corriente alterna. Ahora, es serie porque está conectado la bobina de arranque, perdón, la bobina del estator con la bobina del rotor en serie. Es decir, que pasa una misma corriente por los dos componentes del sistema. Por último, vamos a ver las aplicaciones del motor universal. Este motor universal se aplica en diversos electrodomésticos como aspiradoras, mezcladores de alimentos y bebidas. También en las máquinas de coser domésticas. Los motores universales de mayor clasificación se utilizan en lo que son los taladros portátiles y las licuadoras. Con esto estamos dando por finalizado la clase y no sin antes me despido de ustedes dándoles las gracias y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.